Muy buenas tardes, Rabino. De nuevo reinauguramos las pláticas semanales con usted. Le agradecemos que nos haya recibido y nos toca que nos explique el tema de la fiesta de Shavuot, por favor. Okay. Buenas tardes a la audiencia. Y a mí también me da mucho gusto volver a platicar con ustedes. Y efectivamente estamos prácticamente en vísperas de esta gran festividad o esta festividad tan importante que llamamos Hag HaShavuot, que ahorita voy a explicar su significado. Literalmente la traducción de Hag HaShavuot es la fiesta de las semanas, ¿sí? Vamos a explicar por qué se llama así. Hag HaShavuot, que vamos a festejar este próximo sábado en la noche, mañana en la noche comenzamos, festejamos domingo y lunes, es cuando recordamos un suceso elemental o lo que marcó la identidad del pueblo de Israel, que fue exactamente hace 3.331 años, el año 2448 de la creación, como contamos bíblicamente en el judaísmo. Fue cuando Dios se revela en el monte de Sinaí, en el desierto de Sinaí, que fue un pequeño monte, y se revela al pueblo por única vez en la historia, que fue que millones de personas, todo el pueblo completo que habían salido de Egipto, oyeron en voz viva a Dios cuando les dice los 10 mandamientos, oral. Aquí quiero hacer una aclaración de que tal vez en la película ya de Charles Heston, de Ten Commandments, está una imagen como que se mezcla la ceremonia de la revelación de Dios con Moshe, con Moisés, cuando bajó las tablas de la ley. Realmente no sucedió en un mismo momento. Lo que nosotros conmemoramos cuando Dios se reveló al pueblo. Después de eso se relata en la Biblia que Moisés subió 40 días y 40 noches al cielo y Dios les dio las tablas de la ley. Eso pasó, y después fue cuando bajó y vio que el pueblo idolatró el becerro de oro y las arrojó, las rompió, pero eso fue en otro momento. Aquí conmemoramos la revelación, y cuando Dios les dice como en primera persona los 10 mandamientos, que les dice Anoji Hashem Elokeja, yo soy vuestro Dios, y así sigue, no tendrás otros dioses, etc. Pero no fue solamente el transmitirles ese mensaje de los 10 mandamientos. Ahí fue, podríamos llamarlo como un matrimonio. Fue un compromiso mutuo de fidelidad de Dios con el pueblo y el pueblo con Dios, de comprometerse a vivir acuerdo a esos valores que Dios les da en texto posterior bíblico, ¿no? Porque primero les dijo oralmente los 10 mandamientos, después Moisés trajo las tablas de la ley, y después Moshe en los 40 años en el desierto fue escribiendo la Torá o el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, que ahí están todos los preceptos, que es como un manual de vida de cómo tenemos que vivir. Pero ese momento de esa revelación fue el impacto más fuerte, porque no se les estaba exigiendo una fe ciega, no tenían que creer en Dios. Ahí sí lo oyeron directamente, de hecho prácticamente se desmayaron, no podían ya soportar por lo que representaba el impacto de oír directamente a Dios, y pasaron muchos milagros. Vieron absolutamente que era la presencia divina. En el texto se menciona que veían las voces, es algo que no escritas, la voz se veía, es algo que no podemos ni concebir. Bueno, fue un suceso, ahora sí, como hoy lo llamaríamos, de luz y sonido con última tecnología, pero eso fue real, directamente del impacto de haber oído a Dios. Y ahí es cuando, como dije, como un matrimonio, ahí se establece ese pacto, ese compromiso de vivir acorde de esas leyes. Y se menciona que no solamente ellos, las generaciones posteriores iban a asumir ese compromiso. Eso se iba a transmitir generación tras generación, ese pacto. Los detalles se los dijo Moisés después, pero ya fue el concepto general. Por eso podría considerarla, aunque no tiene tanta popularidad esta festividad, porque no tiene muchos simbolismos
como lo tiene la fiesta de Pesaj, que se come el panásimo, la matzá, o lo tiene la fiesta de Sukkot, que se hace en las cabañas. En esta fiesta no tiene simbolismos, pero se podría decir que es la esencia, porque ahí se deriva todo lo demás. Me refiero, la razón de ser del pueblo de Israel es llevar a cabo esos valores bíblicos. Y quiero hacer aquí una aclaración, porque mucha gente a veces se molesta y pregunta, bueno, eso del pueblo elegido, ¿por qué fue el pueblo elegido? Quiero que quede muy claro que fue una elección mutua. Es decir, Dios ofreció a qué pueblo quería vivir acorde a esas indicaciones, las leyes de la Torá. El pueblo se respondió. De hecho, se menciona en el mismo texto de la Torá que ellos, cuando Dios les ofrece esa forma de vida, dijeron Naaseh Benishma. ¿Qué significa Naaseh Benishma? Vamos a llevar a cabo, cumplir los preceptos que Dios nos dice, y Nishma es oír, entender, que decir, lo vamos a hacer y después vamos a tratar de estudiar y de entender. Pero adelantaron el compromiso incondicional de llevarlo a cabo. Dice, que lo entiendan o no, si lo está diciendo Dios, lo van a hacer. Se menciona que Dios le ofreció a otras naciones y se negaron a recibirlas. Hasta hoy en día alguien reclama ¿por qué el pueblo elegido? Pues porque se comprometieron, lo aceptaron. Cualquiera que lo quiera hacer, cualquier pueblo o cualquier persona que quiera aceptar esa forma de vida que Dios indica, puede asimilarlo. Por eso existen esas conversiones y aceptar el judaísmo. Entonces no es una discriminación a otros, es simplemente como una pareja que se casa. Uno va a preguntar por qué la escogió a ella, porque se escogieron mutuamente y hay un pacto de fidelidad. Y es además una responsabilidad y un compromiso no sencillo, y como dije, está abierto a cualquiera para que lo haga. Pero quiero retomar esta expresión y esta respuesta que dijo el pueblo de Israel, Naaseh Benishma, haremos y entenderemos. Cualquiera diría que es ilógico comprometerse a hacer algo sin entenderlo primero, sin entender el sentido. Pero la verdad es que es ilógico lo contrario. Y ahorita voy a explicar por qué. El decir cuando lo entienda lo voy a hacer o lo voy a aceptar, en este caso, eso sería lo ilógico. Y la razón es muy sencilla. Todos nosotros en algún momento tal vez recurrimos a un doctor, a veces una gripa, una infección o lo que sea. ¿Ok? Me voy a tomar yo como ejemplo. Yo personalmente soy una persona que me gusta todo razonar, entender, cuestionar. Es mi naturaleza. Dice, todo quiero saber por qué y cómo funciona lo que está a mi alcance. No siempre puedo saber todo, pero intento. Y lo mismo en la religión, lo investigo y demás. Ok, voy con el doctor y tengo una infección avanzada, Dios no lo quiera. El doctor me checa, me analiza y me receta una penicilina, por decirlo así, 1000 miligramos diarios. Y yo le pregunto al doctor, oye, no se me hace muy lógico, no entiendo cómo funciona esta medicina. ¿Cómo una cápsula así de pequeña va a saber el problema que tengo y me va a curar? Quiero entender, ¿me puedes explicar cómo es el proceso? Digamos que me da alguna explicación muy superficial, no la entendí. Entonces le digo al doctor, momento, yo no estoy dispuesto a tomar este antibiótico, me voy a inscribir en la Facultad de Medicina, voy a estudiar la carrera. Cuando estudie la carrera y entienda cómo funciona, entonces después voy a tomar la medicina. Antes de entender cómo funciona, no estoy dispuesto a tomar la medicina. Yo creo que el doctor ya en vez del antibiótico va a llamar a un psiquiatra o al manicomio. A veces tenemos aquí un paciente, ¿no? Que es porque si pretendo estudiar medicina antes de tomar la pastilla, obviamente me moriría de la infección o de cualquier otra enfermedad varias veces, ¿no? Antes de terminar de estudiar la carrera. Y todos entendemos con una lógica elemental que para eso estoy recurriendo al doctor, que es el especialista en medicina, y no necesito yo saber
cómo funciona para que me cure. Dice, estoy confiando en el doctor, no puedo saber todo. Lo mismo si llamo a un arquitecto o incluso a un plomero, hay algo roto en la casa y todo, no tengo que entender cómo funciona para que me lo arregle, para eso llamo al experto. Y todos estamos de acuerdo en eso, que confiamos en el doctor, y si alguien diría, y cuando lo entienda lo voy a hacer, diríamos que está loco, ¿no? Porque como dije, se va a morir antes. Ok. Si eso lo aplicamos con un ser humano que está al mismo nivel mío, nada más porque estudió más sobre ese tema, entonces me baso en él y no es un requisito entenderlo para hacerlo, y de hecho lo voy a hacer antes de entenderlo. Con mucha más razón lo debemos aplicar con el Creador. Dios, el Creador del mundo, no solamente no es que estudió el cuerpo, estudió medicina o estudió acerca del funcionamiento del mundo. Él lo creó. Y Él me dice que como ser humano, la manera óptima de vivir o el manual de la vida, como cualquier empresa, cualquier persona que crea un aparato, va a anexar un manual para saber cómo se debe utilizar. Dios creó el mundo y le anexa un manual, un instructivo de cómo utilizar este mundo que Él creó de la manera óptima para tener una mejor calidad de vida. Entonces, si Dios me está diciendo que estas prácticas, llevar estos preceptos, este equilibrio, este balance, es la manera indicada y que eso es hacer lo correcto, no cabería decir cuando lo entienda lo voy a hacer, si no lo entiendo no. Si la medicina la tomo aunque no la entienda porque confío en el doctor, con más razón que voy a confiar en Dios, que es el creador del mundo, y antes de indicarles ese instructivo, les demostró su existencia, porque primero fue la salida de Egipto, donde mandó las 10 plagas, donde abrió el mar, donde mostró que podía alterar todas las reglas de la naturaleza. Después les exige que lleven a cabo esos preceptos. Entonces el pueblo de Israel, con mucha lógica, respondieron Naaseh Benishma, que significa nos comprometemos incondicionalmente. Sabemos que si Dios nos está diciendo que eso es bueno para nosotros, estamos seguros que eso es lo mejor. Ahora, por otra parte, Dios nos dio la inteligencia y el segundo paso es tratar de entender lo que cabe, lo que está a nuestro alcance, porque hay cosas que están fuera de nuestro alcance como humanos y no podemos entender toda la profundidad. Pero el concepto, que es nuestra aspiración, es tratar de entender, pero no como condición que si no entendí, entonces no lo hago. Porque si ponemos esa condición, sería como aquella persona que va al doctor y dice, si no entendí, no tomo el antibiótico. Ok, por eso ese es el sentido tan importante de ese evento histórico, de esa revelación, como dije, única en toda la historia, que Dios se le revela no a una persona, no a un profeta, a todo el pueblo. Eso es un testimonio colectivo. Por eso tenemos la certeza que fue cierto, porque no pueden inventar algo millones de personas que lo vieron directo, se lo transmitieron a sus hijos, los hijos a los hijos, hasta nosotros que nos llegó ese testimonio directo desde el monte de Sinai. Por eso dije, contamos 3.331 años de forma ininterrumpida, por eso festejamos cada año, así como un país festeja su independencia y hay un testimonio, hubo una guerra, una forma de lograrlo, y cada año, para recordar que no se pierda ese legado, festeja su independencia y de forma ininterrumpida. Y todos sabemos que tal país hace 200 años se independizó y tal fecha es de independencia, y todos los años se conmemora, porque así se transmite el mensaje, el legado a las siguientes generaciones. De la misma manera, nosotros tenemos de forma ininterrumpida 3.331 años que festejamos nuestra independencia verdadera como pueblo, porque primero fue la liberación de la esclavitud, pero eso no fue suficiente. Éramos libres, pero ¿qué hacemos con esa libertad? Es qué hacer con la vida y darle un sentido. Por eso la verdadera independencia fue en este día. Pero comencé yo dejando una pregunta en el aire, que voy a concluir respondiendo a esa pregunta. ¿Por qué la llamamos entonces Hag HaShavuot, la fiesta de las semanas? Debería ser la fiesta de la entrega o el recibimiento de la Torá, o del pacto con Dios, o de muchos términos
que pueden definir ese suceso tan importante. ¿Por qué usamos este término fiesta de las semanas? La respuesta, sin extenderme mucho porque hay varias respuestas, pero una de las respuestas más importantes, el pueblo de Israel sale de Egipto con un objetivo, Dios los libera y el objetivo principal tal vez es ese pacto y esa conexión y vivir acorde a esos principios. Pero salían de la esclavitud con una influencia tan negativa de Egipto, la idolatría que había, el paganismo, el libertinaje y demás, no estaban todavía listos para recibir esos valores o ese compromiso de esa forma de vida. Tenía que pasar un proceso de preparación. Por eso fue indicado que tenían que contar 7 semanas, son 49 días, que eso lo llamamos, sin entrar ahorita en los detalles, la cuenta de Omer, que era una ofrenda que tenían que llevar, y al cabo de ese proceso, de esa cuenta, ese proceso de preparación, podían estar ya listos para recibir esa forma de vida y la Torah. Por eso se llamó Hag HaShavuot, la fiesta de las semanas, porque lo que le dio el sentido y lo que permitió que realmente se haga la conciencia que se requiere para recibir la Torah fue las semanas previas de preparación. Tiene más importancia porque sin eso no tendría sentido. Esa es una respuesta. Otra respuesta también muy importante es, en el momento que salieron de Egipto, cuando ya se liberaron de sus enemigos, cuando se abrió el mar, la emoción que eso implicaba, el impacto de ver a Dios cómo abrió el mar, cómo esos milagros, cómo se salvaron, podían en ese momento comprometerse por la inspiración y por la emoción, pero no con un análisis, no estando centrados, podría ser por la fuerza del impacto. Dios quería que se enfríen, que pase esa inspiración y emoción y que lo hagan premeditadamente, con más conciencia. Entonces pasó 7 semanas que ya lo digirieron y ahorita fue de verdad un compromiso más real. Si hubiese sido de otra manera, en ese momento hubiese sido un compromiso tal vez no tan real, nada más por la emoción, por el impacto. Entonces era un compromiso para toda la eternidad, para todas las siguientes generaciones, por eso tuvo que pasar ese periodo. Por eso llamamos Hag HaShavuot, fiesta de las semanas, donde se pudo asimilar, madurar la preparación para poder realmente recibir la Torah. Y repito, esta es una de las festividades más importantes, donde recibimos nuestra verdadera identidad, donde asumimos ese compromiso a vivir acorde a las leyes sagradas que Dios nos da por nuestro bien, para tener una mejor calidad de vida. Muchas felicidades y Hag Sameach a todos. Gracias. Muchas gracias, Rabino, y esperamos la plática de la próxima semana. Okay. Hasta luego. Gracias. Saludos.